¿Cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de ANDA. Estamos hablando de temas de probabilidad y de estadística y el día de hoy hablaremos acerca de la distribución uniforme continua. Tú ya conoces la distribución uniforme discreta. Hoy vamos a ver la misma distribución, pero cuando los datos son continuos. Y para ello utilizaremos un ejemplo que habla del tiempo de espera en los consultorios para ser atendidos por el médico. Aquí en esta hoja vemos el tiempo que tuvieron que esperar algunos pacientes para ser atendidos por el doctor. Entonces, para poder entender cómo funciona esta distribución uniforme continua, lo primero que debemos saber es que nuestros datos ahora ya son precisamente continuos. Eso quiere decir que admiten decimales. El tiempo que yo puedo esperar en un consultorio puede ser, por ejemplo, aquí de 31 minutos, o de 31.03 minutos, o de 31.03039 minutos, etc. Esto significa que la variable tiempo es una variable continua y la analizaremos a través de una distribución que sea también de tipo continuo. En este caso, en particular, veremos que la que queda bien para este conjunto de datos es la distribución uniforme continua. Pero para poder entender por qué esa es la distribución adecuada, comencemos con el análisis. Con el análisis de los datos, y como siempre debemos comenzar por hacer una tabla de distribución de frecuencias absolutas con su correspondiente histograma y su ojiva. Y también podremos hacer una tabla de distribución de frecuencias relativas con su histograma. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer la tabla de distribución de frecuencias. Para ello necesito saber cuántos datos tengo. Utilizo la forma count de Excel. Selecciono todos mis datos y veo que tengo 98 datos. Tengo 98 observaciones. Ahora necesito saber cuál es el mínimo en mi conjunto de datos. Utilizo la fórmula min y selecciono todo mi conjunto de datos. El mínimo es 10.62. Vamos a ver cuál es el máximo. El máximo va a ser... Vamos a ver cuál será el máximo. 64.20. Encuentro ahora el rango, que es el máximo menos el mínimo. El rango es de 53.58. Y ahora, para 98 datos, necesito yo decidir en cuántas clases voy a dividir a mis datos. Para ello utilizo una fórmula que me permite saber el número de clases. Ese número de clases está dado por la fórmula 2 elevado a la potencia del número de clases. Vamos a ver qué pasaría si yo quiero armar 5 clases. 2 a la 5. 2 a la 5 me da 32. 5 clases no me sirven para este conjunto de datos porque yo tengo 98 datos y este número 32 es menor al 98. En el momento en que este número sea mayor a la cantidad de datos que yo tengo, quiere decir que ya encontré el número de clases adecuada para este conjunto de datos. Vamos a ver qué pasa con 2 a la 6. 6 clases. Llego a 64, tampoco me sirve. Vamos a ver con 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. Ahora sí, ya 128 es mayor que 98. Quiere decir que debo armar 7 clases. 7 clases está bien. Bueno, ahora vamos a encontrar el intervalo de clase. El intervalo de clase va a ser igual a el rango dividido entre el número de clases. Y me da un intervalo de clase de 7.65. Bueno, muy bien. Yo voy a utilizar entonces un redondeo. Lo voy a redondear por facilidad a 8. A 8, el intervalo de clase redondeado. Listo. Bueno, ahora vamos a armar los límites inferiores de clase y el límite también superior de clase. La primera clase
Bueno, si el valor mínimo es 10.62, por facilidad yo voy a usar para el límite inferior el 10, un poquito más abajo de 10.62. Y ahora sí, el intervalo de clase es de 8, entonces a 10 le sumo 8 y el límite superior de la primera clase será 18. La siguiente clase irá desde el 18 hasta al 18, ahora le sumo otros 8. El intervalo de clase, la siguiente clase irá hasta 26. La tercera clase irá desde el 26 hasta 26 más 8, irá hasta 34. La cuarta clase irá desde 34 hasta 34 más 8. La quinta clase irá desde 42 hasta 42 más 8. Queda 50. Llevo 5 clases y voy a hacer 7 clases. Bueno, entonces la sexta clase irá desde 50 hasta, ya en automático Excel me puso la fórmula, ya entendió qué es lo que estoy haciendo, le sumo otros 8, me da hasta 58. Y la última clase irá desde 58 hasta 66. El 66 sobrepasa al máximo de mis datos, que es 64.20.226. Entonces quiere decir que mis clases están bien armadas. Ahora vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias absoluta. Para ello voy a usar la función de data y data análisis y voy a pedirle el histograma. Oprimo OK y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en input range todo mi conjunto de datos que quiero que me acomode en un histograma. Selecciono todos mis datos. Y ahora donde dice bin range, aquí le vamos a pedir que me haga intervalos a partir de estos límites, los límites superiores de clase. Y me aseguro de pedirle el porcentaje acumulado y el gráfico, que esté la palomita puesta en estas dos cajas. Y oprimo OK y ahí está. Ya tengo aquí mi histograma y tengo también mi tabla de distribución de frecuencias. Aquí, por ejemplo, puedes ver las clases, son los límites superiores de clase. Aquí podemos ver las frecuencias absolutas. Vamos a darle un poco de formato al gráfico. Primero, yo quiero entender este 18 no solamente como límite superior de clase, sino que me diga de dónde a dónde va cada clase. La primera clase habíamos quedado que iba de 10 a 18. La segunda clase va de 18 a 26. La tercera clase va de 26 a 34. La cuarta clase va de 34 a 42. La siguiente clase va de 42 a 50. La siguiente clase va de 50 a 58. Y la última clase va de 58 a 66. Entonces estas son mis clases. Listo. Le borro siempre la última donde dice more, porque en la última clase que Excel siempre añade, pues no tengo ningún dato. Entonces lo voy a eliminar. Y aquí esta columna que vemos con puros 14 es la frecuencia absoluta. Con esto yo ya encontré mi tabla de distribución de frecuencias absolutas. La siguiente columna que vemos aquí, que me da Excel, es la frecuencia acumulada relativa. Y voy a insertar una columna más entre ambas, que será la frecuencia relativa, para hacer la tabla de distribución de frecuencias relativas. Para poder encontrar la frecuencia relativa, necesito encontrar el total de la frecuencia absoluta. Uso la fórmula sum. Ahí está. Tengo 98 datos en total. Y la frecuencia relativa será
la división de la frecuencia absoluta de cada clase entre el total de las frecuencias. Voy a oprimir la celda F4, la tecla F4, perdón, para fijar la celda B9 y poder correr después la fórmula hacia abajo. Aquí tengo ya la probabilidad o la frecuencia relativa de encontrar un tiempo de espera de algún paciente que ande entre los 10 y los 18 minutos, que es del 14.29%. Corro la fórmula hacia abajo y ahí está. Ya tengo todas las frecuencias relativas. Si te fijas, en todos los casos, como la frecuencia fue siempre la misma en todas las clases, también la frecuencia relativa es siempre la misma, de 14.29%. Y de hecho, en el gráfico así se puede observar. Todas las barras tienen exactamente la misma altura. Eso significa que nuestros datos se distribuyen de forma uniforme, de manera uniforme. Voy a darle ahora ya nada más un poco de formato al gráfico. Aquí le voy a poner que es un histograma y ojiva de tiempos de espera en consultorio. Le cambio el tamaño de la letra, que no quede tan grande. Le cambio el título a los ejes. Aquí es tiempos de espera en minutos. Y acá tenemos el número de pacientes en el eje vertical. Listo. Esta línea diagonal es la ojiva. Ya voy a terminar de hacer este gráfico, solamente ahora cerrando el espacio que hay entre las barras. Para ello selecciono el gráfico con el botón derecho del mouse, me voy a Format Data Series y le voy a pedir que no me haga un gap entre las barras. Y listo. Allí tengo yo ya mi gráfico. Y te fijas cómo se ve como un rectángulo. Nosotros ya hemos estudiado en otras ocasiones la distribución uniforme. La distribución uniforme siempre se verá precisamente así, como un gran rectángulo que comienza con el menor de los datos y termina con el mayor de los datos. Gracias por tu atención. En el siguiente video vamos a hacer la tabla, más bien el gráfico de la distribución de frecuencias relativas. Hasta luego.